Continuamos con nuestro estudio de qué es la Iglesia. El propósito de la Iglesia es glorificar a Dios y lo hacemos entre muchas formas por medio de la prioridad de los dones espirituales, las capacidades sobrenaturales dadas por Dios soberanamente a cada uno de los creyentes para el uso en el contexto de la Iglesia. Esa era la definición, ¿recuerda? Esos son los dones espirituales, la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo en el que Dios ha puesto a cada uno, ha capacitado a cada uno según su voluntad para ser usado en el contexto de la Iglesia. Y estuvimos estudiando las tres palabras generales que se usan, el origen de los dones y la finalidad de los dones, ¿verdad? Vamos a continuar con este estudio para conocer la lista de los dones. Tenemos principalmente 4 textos bíblicos donde en el Nuevo Testamento se habla acerca de los dones espirituales. El capítulo 4 de 2 libros y el capítulo 12 de otros 2 libros. Efesios 4 y Primera de Pedro 4, 2 capítulos en el que se habla de los dones. Efesios 4 y Primera de Pedro 4. Pero después el capítulo 12 de Romanos y el capítulo 12 de Primera de Corintios. Así que esos son los 4 textos básicos en el Nuevo Testamento en el que podemos aprender acerca de la enseñanza de los dones espirituales. Y veamos en primer lugar la lista de los dones que aparecen en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a hacer un ejercicio de observación sencillo y entre todos vamos a ver cuáles son los dones espirituales que aquí se nos muestran. En el capítulo 4 de Efesios encontramos aquí, en el versículo 11, recuerda que ya estudiamos la semana pasada este capítulo, y dio dones a los hombres y les dio la capacidad de ser, versículo 11, y él dio a algunos, y ahí se refiere la capacidad que les dio a algunos de ser ¿qué? El primer don que ahí se muestra es el apóstol, ¿verdad? Apóstoles, apóstoles, profetas, versículo 11 de el tercero a otros evangelistas, y eso se habla del don de evangelismo, aunque es una acción o una tarea que todo creyente debe hacer, evangelizar. Dios ha capacitado a algunos creyentes con esta capacidad sobrenatural especial de predicar el evangelio. Y en cuarto, pastores, maestros. Y obsérvalo ahí, mira cómo se expresa Pablo acerca de esta lista. Esta lista no son 5, son 4 dones. ¿Por qué a pastores y maestros lo estamos metiendo en el mismo? ¿Por qué? Porque el texto lo hace. El texto mismo está diciendo que no hay pastores y después otros maestros, sino que aquí se está refiriendo a pastores que son maestros. Es decir, un pastor siempre va a ser un maestro. Un pastor, por la capacidad que Dios le da y además el ministerio que tienen que ejercer, los pastores siempre serán maestros. Ahora, los maestros no siempre son pastores. Eso sí es verdad. Un maestro bíblico puede tener el don espiritual de ser un maestro, pero no necesariamente tiene que ser un pastor. Ahora, un pastor obligatoriamente será un maestro. Lo hemos visto cuando estudiamos 1 de Timoteo 3, y ahí es apto para enseñar. Y en Tito capítulo 1 vuelve a repetirse esto. Debe ser apto o conocedor de la palabra de Dios para enseñar, porque su función es la de capacitar a los santos, la de enseñar a la congregación, la de nutrir con la enseñanza, la predicación. Pero ¿por qué digo que el texto lo mete en uno solo? Primero, por esa conjunción y que los une. Pastores y maestros. Eso es lo primero que se nos dice, que esos son pastores maestros, que son maestros. Ahora, cualquiera de vosotros puede decir, bueno, esa conjunción y aparece en la lista como previo al último, ¿no? Cuando tú haces una lista, puedes estar diciendo, y él dio a algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ahí está esa y, como previo al último en una lista. Bueno, eso puede ser cierto, pero en esta lista no. Porque hay un segundo énfasis que muestra que cada categoría está introducido por una propia palabra. ¿Cuál es? Míralo en tu Biblia. A otros. Y cada categoría está introducida por esa palabra. A unos, a otros. Entonces dice el versículo 11, y él dio a algunos
el ser apóstoles, y otra categoría continúa con a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que cada vez que ha introducido una categoría nueva, ha introducido Pablo esa palabra a otros. Así que son 4 diferentes ministerios o dones espirituales que él ha dado a la iglesia en general. Y Pablo aquí está hablando de la iglesia no solamente en Éfeso, sino la iglesia universal. Y por eso los 2 primeros se está refiriendo al ministerio que ya Dios le dio a algunos hombres antes de la iglesia. Por eso dice en el capítulo 2, versículo 20, dice ahí, edificado sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas. Así que lo que está diciendo es que la iglesia está construyendo su fe en el fundamento que establecieron los apóstoles y los profetas. En ese comienzo de la iglesia los apóstoles estaban recientes. Todavía en aquella época había apóstoles y Pablo era uno de ellos. Pero en esta época ya no hay, porque ya pusieron el fundamento. Así que pusieron el fundamento igual que ya no hay profetas como los del Antiguo Testamento. Entonces, una categoría son apóstoles, otras son profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Vayamos entonces a Primera de Pedro, capítulo 4. De nuevo en el versículo 10 y 11 aparece hablando Pedro acerca de estos dones espirituales. Y dice el versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial. Esa palabra especial está en cursiva, ¿sí? En vuestra Biblia. ¿Qué significa? Que no está en los textos originales. Esa palabra especiales no está en el texto original. Lo que no está diciendo que algunos han recibido unos dones especiales y otros creyentes unos dones más normales. No, sino que todos hemos recibido unos dones. Y ahí se pone especiales porque en el contexto se refiere a dones espirituales, dones dados por Dios. Entonces, según cada uno ha recibido un don especial o cada don que cada uno ha recibido o el don que cada uno haya recibido, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios se puede ver de múltiples facetas. Y una de las formas en las que se ve la gracia de Dios en diferentes facetas es en los diferentes dones que Él da. Según los diferentes dones que Dios da, usémoslos para servir unos a los otros como buenos administradores de esa gracia que Dios nos ha dado. Versículo 11, ahí está una lista. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro dice, esos dones se dividen en 2 tipos de dones. Ya no es muy concreto, sino está hablando de manera general. ¿Y cuáles son esas 2 categorías? Un don que es el que habla, que se trata de hablar, un don, una capacidad, un ministerio para realizar hablando. ¿Y el otro cuál es? El que sirve. Así que, de manera general, la palabra de Dios habla de los dones espirituales divididos en estas 2 características. Los dones del habla y los dones del servicio. Así que eso nos ayuda a tener una idea acerca de los dones que Dios da, en qué ámbitos se pueden usar o se pueden aplicar. Y son en el uso del habla o en el uso del servicio. Los que hablan y los que sirven. Ahora vamos a los textos más específicos. Aquí en los textos más específicos hay una lista más amplia. En esta lista vamos a empezar en Romanos capítulo 12. Recuerda que en el capítulo 12 empieza presentando o diciéndonos que a consecuencia de lo anterior debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Y a consecuencia de lo anterior, Romanos 12 dice, por consiguiente. ¿Y por consiguiente a qué se refiere? Todo lo dicho anteriormente, ¿desde dónde hasta dónde? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. ¿Y de qué habla esos 11 capítulos? Cómo Dios salva a los pecadores. Entonces, a consecuencia de cómo Dios salva a los pecadores, ahora, los que hemos sido salvados, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y la forma en la que debemos hacerlo
es en el uso de los dones y empieza a hablarnos de una lista de estos dones espirituales. Versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, los creyentes, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, es decir, inseparablemente. No somos individuales, estamos unidos necesariamente en una relación de dependencia de Cristo y uno de los otros. Y ahora continúa diciendo el versículo 6, pero teniendo dones que difieren, es decir, teniendo dones que son diferentes unos de otros, ¿verdad? El capítulo 12 de 1 Corintios habla mucho del cuerpo, ¿recordáis? Porque soy ojo. Pablo lo resume aquí todo en 2 versículos, versículos 4 y 5, pero directamente pasa a hablar acerca de la lista de los dones, versículo 6. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, recuerda que Pedro ha dicho en el capítulo 4 que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, según la gracia que cada uno ha recibido, esto no es que Dios nos salva a unos con una gracia mayor que a otros, sino que por su gracia nos da ciertos dones diferentes a unos que a otros. Y entonces, dice el versículo 6, usémoslo. De nuevo repite la misma idea que 1 Pedro 4. Si el de profecía, pues úsese en proporción a la fe. Nos pararemos más adelante, ahora no vamos a entrar en cada uno. Simplemente vamos a hacer la lista. Versículo 7. Si el de servicio, pues ahí tenemos otro don concreto, el don del servicio. El tercero, o el que enseña, en la enseñanza, el don de la enseñanza. El siguiente, el versículo 8, el don de la exhortación, el que exhorta, el don de la exhortación, pues que se dedique a la exhortación. El que da, el don de dar. Eso es un don. Dios da don a algunos que se caracteriza porque dan. Pues que lo hagan con liberalidad o con sencillez, según el original. El siguiente, el que dirige. Un don de dirigir. Un don de dirigir. Pues que lo haga con diligencia. Esa es la forma que lo debe hacer. Y el último, el que muestra misericordia. Con alegría. El que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Así que tenemos 7 dones espirituales en esta lista de Romanos 12. Y en tu Biblia puedes poner ahí que son 7 dones espirituales. Y ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 12. Como decíamos antes, Pablo dedica mucho tiempo a hablar de el cuerpo. Pero hay algo en común. ¿Qué ha dicho antes en Romanos 12? Ahora vamos a tirar de la memoria, de lo que acabamos de leer. Según cada uno ha recibido de Dios un don diferente, ¿qué se ha dicho el mandato? ¿Cuál era? Úselo. Ahora, dice, la implicación es que lo use correctamente. El que ha recibido el don de la profecía, ¿qué? Según la fe que Dios le ha dado. El que es en enseñanza, en enseñar. Ahí lo que Pablo está diciendo es que si tú has recibido ese don, no busques otro. Y no hagas otra cosa diferente al don que te ha dado. Hazlo conforme al don que se te ha dado. En otras palabras, en las palabras de 1 Corintios 12, si tú eres ojo, no pretendas ser oído, ¿verdad? Si tú eres mano, no pretendas ser pie. Y es lo que Pablo está diciendo. Y hermano, esto es una tendencia. Lo que vemos en la instrucción bíblica del Nuevo Testamento acerca de los dones es que es muy fácil que cada uno de nosotros sintamos, por un lado, que hemos recibido un don que no usamos o que queremos un don que no hemos recibido. Esas son las dos cosas que aquí en el texto bíblico se está enfatizando. Hemos recibido un don que no estamos usando o no hemos recibido un don que yo quisiera tener, ¿verdad? Ese es el énfasis. Y tenemos que aprender esto acerca de cuál es nuestra situación. Si estamos
no usando el don que Dios nos ha dado o estamos deseando un don que no hemos recibido. Así que el don que nos ha dado el Señor es necesario para la edificación del cuerpo. Y aquí hay una lista más amplia. Vayamos ahí entonces, capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría. Ahí tiene el primero. El don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría. A cada uno se le ha dado, pues a uno, y ahí habla no a todo el mundo, sino que a algunos creyentes, Dios le ha dado el don de la palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro, palabra de conocimiento. Ese es el segundo que tenemos ahí en esa lista. Según el mismo Espíritu. Y el énfasis está poniéndose ahí en la repetición. ¿Y cuál es la repetición? El mismo Espíritu. El mismo Espíritu. Diferentes dones, pero el mismo Espíritu. Y si es el mismo Espíritu que lo da, los dones deben ser ejercidos en esa unidad del Espíritu. ¿El tercero cuál es? Versículo 9. A otro, fe. Así que ese es un don de fe. Y ya lo estudiaremos. ¿Qué significa esto? Dios no nos ha dado fe a todos. ¿Cómo es que tenemos un don de fe? Por el mismo Espíritu. Versículo 9. A otros dones de sanidad. Por el único Espíritu. Versículo 10. El quinto. El don de hacer milagros. El don del poder. A otro ha dado poder de milagros. Don milagroso o de milagros. El sexto. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. El siguiente, a otros diversas clases de lengua. Y yo ahí lo he puesto idiomas diversos, porque esa es la traducción del original adecuada. Dones de idiomas diversos. El siguiente tiene que ver con ese mismo don. A otro, interpretación de lengua o los que traducen idiomas diversos. El don de traducir diversos idiomas. Así que ahí hemos llegado con esa lista. Lo que sucede es que más adelante, en el versículo 28, aparece una serie de, después de los que traducen diversos idiomas, el don de traducir diversos idiomas, encontramos ahí distintas personas que usan los dones. Ya no se habla acerca de dones, sino las personas que usan esos dones, en el capítulo 12, versículo 28. Y dice ahí, versículo 28, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles. Sí que se repite ese don de ser apóstoles. Apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, en cuarto lugar los que realizan milagros, en quinto lugar los de dones de sanidad, dones de ayuda, dones de administraciones y diversas clases de idiomas, o hablar idioma o traducir idiomas. Así que esas son la lista de diferentes personas que realizan diferentes dones. Esta es la lista de los dones, según lo que hemos visto en los 4 pasajes bíblicos acerca de los dones. Primera de Pedro 4, ¿cuál es? Efesios 4, Romanos 12 y Primera de Corintios 12. Esos son detalles buenos para memorizar. Oye, ¿dónde están los dones? Yo por lo menos me sé, no la lista completa, pero sé dónde está. Entonces es bueno memorizarse dónde están los pasajes principales. Vamos a ver la clasificación. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo están divididos o agrupados, podríamos decir? ¿Vale? La clasificación. Antes hemos hecho una lista de todos. Como dijéramos, ¿cuáles son las listas de materiales para preparar el local? Y hemos hecho listas de materiales, ¿verdad? Pero ahora vamos a clasificarlos. Pues ahora los materiales de electricidad, los materiales de fontanería, los materiales de albañilería, los materiales... Entonces ahora esta es la clasificación. ¿Cómo agrupamos los diferentes dones en categorías diferentes para entender cómo Dios los ha dado? Y para hablar de la clasificación hay algo importante, porque no debemos hacerlo de una forma rígida o exhaustiva. Porque si te das cuenta,
en las listas de los textos que hemos encontrado, hay diferencias entre esos 4 pasajes. Las listas no son completamente iguales. A algunos les faltan uno, a otros les faltan otro. Entonces, hemos hecho una suma de todos, pero si observas los pasajes que hemos visto, no son exhaustivos en el sentido de que en cada texto han aparecido los mismos y de fuera de eso no hay nada más. No debemos ser exhaustivos en esta lista porque hemos visto que han aparecido en el Nuevo Testamento que puede haber variaciones en esos textos, en esa lista. Así que no se nos ha dado una categoría para cerrarse exhaustivamente, sino es orientativo. Esta clasificación es orientativa, pero sí tiene un fundamento bíblico a la hora de clasificarlo. Y lo vamos a clasificar de 2 formas diferentes. Vamos a diferenciar los dones milagrosos temporales. Esa es la primera clasificación. Eso es como la Biblia lo ha enseñado, que hay dones milagrosos temporales. Y después lo vamos a ver como otra categoría, dones ministeriales permanentes. Dones ministeriales permanentes. Esa forma de agrupar los dones nos ayudan a entender también la enseñanza bíblica acerca de estos dones, especialmente también la vigencia de los dones espirituales. Se nos habla de los dones milagrosos y ministeriales, son su naturaleza en el sentido de la característica de esos dones. Unos son milagrosos y otros son más de ministerio de servicio. Pero también tenemos que observar que se le llama temporales y permanentes. ¿Por qué? Porque hay unos dones que además tienen la característica de ser milagrosos. Esos dones milagrosos han sido temporales en un tiempo, que en aquella época Dios lo dio para cumplir un propósito, pero que después dejaron de ser usados por Dios. Así que esos son los dones temporales, y los permanentes continúan en vigor. Los vimos que estuvieron, pero vemos que aunque otros han ido desapareciendo, esos continúan a día de hoy hasta que el Señor venga. Entonces, esos son los dones ministeriales. ¿Vale? Esas son las 2 categorías, dones milagrosos temporales, dones ministeriales permanentes. Y cada uno de ellos vamos a dividirlo en 2 categorías diferentes. Veamos ahí, dones milagrosos temporales hay 2 categorías. Una es los dones de revelación y otros son los dones de confirmación. Dones de revelación y dones de confirmación. Los dones de revelación y los dones de confirmación son dones milagrosos temporales. ¿Cuáles son estos dones de revelación? Bueno, aquí entran dentro de la categoría que hemos leído antes de la lista, entonces ahora añadimos en esta categoría empezando por el apostolado. El don del apostolado. Dios usó a apóstoles para revelar su palabra que hasta ese momento no había sido completada, pero también vemos profecía, el segundo. Profecía, porque Dios estaba usando en ese tiempo todavía a algunos profetas. Profeta no en el sentido de la proclamación, porque la palabra profecía tiene un uso también en el ministerio de profetizar, el ministerio de predicar. El ministerio de profetizar significa ministerio de predicación, pero esta profecía es no la de la predicación, de exponer el texto ya revelado, sino aquellos profetas todavía en el comienzo de la iglesia estaban profetizando cosas que no habían sido reveladas. Dios estaba todavía hablando por medio de ciertas personas como profetas, dando nuevas enseñanzas o hablando enseñanzas que no habían sido reveladas por completo aún en la Escritura, en la palabra. Así que había apóstoles, había profetas. En tercer lugar, discernimiento de espíritus. En cuarto lugar, palabra de sabiduría. Y en quinto lugar, palabra de conocimiento. Ahí tenemos los dones milagrosos temporales que tienen que ver con la revelación. Y hablamos de revelación, significa Dios hablando por medio de esas personas, que aún todavía el canon de la Escritura no había sido completado. Entonces Dios estaba completando y alimentando a su iglesia por medio de algunos hermanos que había capacitado con estos dones. Y dentro de los de confirmación hay 5 dones. Hay 5 dones. El don de fe,
en primer lugar. En tercer lugar, don de sanidades. Dones milagrosos en tercer lugar. Dones de idiomas y de traducción de idiomas. Todos estos manifiestan una obra sobrenatural, milagrosa, en la que Dios estaba capacitando a algunos para, en diferentes formas, expandir el Evangelio y confirmar que la predicación que se estaba predicando era la predicación del verdadero Evangelio. Dios confirmaba por medio de dones milagrosos la predicación del Evangelio. Así que a la predicación Dios añadía ciertos dones milagrosos para confirmar la palabra de ellos. Vale, estos son los dones milagrosos temporales. ¿Qué quiere decir? Pues que todos estos dones milagrosos que están, estos 10 dones, Dios los ha dado en un tiempo de la historia de la Iglesia para un propósito concreto que sobre todo ahora, desde el momento en el que el canon se cerró, esos dones ya dejaron de ser necesarios porque ya no había que confirmar nada. Estaba todo confirmado. Ahora, ¿cómo se confirma la predicación de la palabra? ¿Por milagro? Es decir, si yo predico la palabra, ¿debo confirmar que lo que yo estoy predicando es la palabra de Dios realizando milagros? Es lo que hoy mucha gente sí hace. Utilizan los milagros para confirmar su palabra, pero esa no es la forma. La forma en la que se confirma que la predicación que se hace es conforme a la voluntad de Dios es porque es una predicación bíblica, que concuerda con el resto de la Escritura. Porque en aquella época necesitaban la confirmación porque todavía les faltaba contenido bíblico para poder cotejarlo, para poder asegurarse de que ese mensaje venía de parte de Dios. Entonces eran necesarios los dones de confirmación. Pero a día de hoy ya tenemos la Escritura para que podamos venir a ella y decir, bueno, lo que yo estoy escuchando o lo que se está enseñando, ¿es bíblico o no? ¿Concuerda con la Escritura o no? Y esa es la forma en la que hoy día se confirma la Escritura cuando se completó ella. Y ahora vamos a la segunda categoría de dones, los dones ministeriales permanentes. Y tenemos dos categorías también, los que hablan y los que sirven. Así que aquí tenemos, según la Escritura, dos categorías, los que hablan y los que sirven, los dones orales y los dones de servicio. Los dones orales y los dones de servicio. Y estos son ministeriales permanentes, que todavía perduran a día de hoy. Son ministerios para la edificación y el beneficio espiritual de cada uno de los creyentes, mutuamente, y se dividen en dones orales y dones de servicio. Y dentro de los orales hay 5, y dentro de los de servicio hay 4. Los dones orales son el don de la evangelización. Aún Dios todavía capacita con dones especiales a personas para evangelizar en lugares donde el evangelio todavía no ha llegado. En segundo lugar, el don de la predicación es un don oral del que habla, que Dios capacita a algunos a predicar. El don de la enseñanza, en cuarto lugar, el don del pastorado, que eso puede agrupar diferentes funciones, pero es un don del pastorado que Dios da, porque puede predicar a alguien que no sea pastor, ¿verdad? Pero el que es pastor debe estar capacitado para predicar, porque su responsabilidad es alimentar a la grey, ya sea enseñando o ya sea predicando. Y en quinto lugar, el don de la exhortación, Y al final de esta categoría de dones ministeriales permanentes que continúan en vigor a día de hoy, tenemos los dones de servicio, que son 4. En primer lugar, el servicio o la ayuda, podríamos decir que es lo mismo el de servir o ayudar. En segundo lugar, el don de la misericordia. En tercer lugar, el don de la dádiva o el que da, ¿te acuerdas? Que hemos leído antes, el que da, ahí en Romanos 12:8. Y el don de la administración o dirigir. El don de la administración o dirigir. El que dirige o el que administra, como se enseña tanto en 1 Corintios 12 como en Romanos 12. Hasta aquí vamos a llegar en esta tarde, porque esta es una parte de la enseñanza un poco compleja en el sentido de que
tenemos que pararnos a ver y apuntar toda esta lista para agruparla y no hacer ahí un lío en el que todos los dones son todos iguales. No, hay dones con propósito, con naturaleza y con características diferentes uno de otro para que más adelante podamos entonces poder crecer en el conocimiento de cada uno de estos dones y sobre todo ponerlo en práctica aquellos que cada uno hayamos recibido. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque eres un Dios de orden, Señor. La creación lo demuestra. Y todo lo que tú haces, Señor, está hecho con orden, con un propósito, con una finalidad, Señor. Y te damos gracias porque tú nos has dejado tu palabra para ser guiados, Señor, a cómo servirte, cómo administrar tu iglesia, cómo servirnos unos a otros para tu gloria, Señor, cómo ejercitar los dones que nos has dado. Señor, pero hacerlo de manera bíblica, Señor, edificante. Por eso queremos, Señor, que nuestra mente esté renovada, estemos siendo renovados por tu palabra, para no ejercitar los dones como haríamos en el mundo, en nuestro trabajo o según las directrices de esta sociedad, sino sometidos a tu dirección, a tu guía. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayude a someternos, a identificar estos dones y a someternos a tu soberanía de cómo tú nos has dado a cada uno ciertos dones espirituales para el beneficio de la congregación. Por eso te alabamos, Padre, porque nos has llamado, nos has salvado y además nos da utilidad. Nos has llamado a cumplir el ministerio para el cual tú nos has salvado. Y te damos la gracia porque Cristo es nuestra cabeza. De Él dependemos todos, Señor. Como hemos leído en 1 de Pedro, Señor, tú has mostrado que es Cristo por medio de quien nosotros podemos ejercer los ministerios para que tú recibas toda la gloria. Oramos esto. Deseamos, Señor, darte gloria por medio de nuestro ministerio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.